Estaba preparándome para ir al funeral de mi suegra cuando recibí una llamada sorprendente. La persona al otro lado me dijo que no fuera y que en su lugar regresara a la casa de mis padres en el campo. Confundida pero siguiendo las órdenes, volví a casa en el medio rural donde crecí. Más tarde, mi esposo explicó que su hermana Jessica, con quien no habíamos hablado en mucho tiempo, había aparecido. Las primeras palabras de Jessica al enterarse de la muerte de nuestra madre fueron sobre la herencia que recibiría. No podía creer que estuviera pensando en dinero en un momento como este. Decidí defender la memoria de mi suegra y confrontar a Jessica. Discutimos mucho y, al final, ella terminó en la cárcel. Mi nombre es Kristen, y soy una ama de casa común y corriente. Mi esposo Charles trabaja en una empresa, y generalmente estamos bastante felices juntos. Sé que muchas mujeres tienen problemas con sus suegros después de casarse, pero yo he tenido suerte. Tenía una gran relación con mi suegra, Charlotte. Kristen, ¿qué piensas de este suéter? Lo tejí pensando que podría quedarte bien. ¿Para mí? Gracias. Es adorable y tu tejido es realmente impresionante. Me alegra que te guste. El viento está enfriándose, así que ten cuidado de no resfriarte. Claro. Oye, si no te importa, ¿podrías enseñarme a tejer algún día? Así fue como pasó. La sonrisa de Charlotte siempre era cálida y amable. Significaba mucho para mí. Incluso nos ayudó económicamente algunas veces. La quería como a una segunda madre. Pero luego, Charlotte falleció en el hospital. Me enteré justo el otro día. Su muerte me sorprendió. Y no pude comer mucho por un tiempo. Es difícil, pero tengo que aceptarlo. Charlotte había estado luchando contra un cáncer terminal durante años, pasando por tratamientos difíciles. Incluso cuando la visitaba, siempre me recibía con una sonrisa, tratando de no preocuparnos. No podía llorar para siempre. Decidí recordarla con una sonrisa. Así que me estaba preparando para su funeral, que sería en la casa de la familia de mi esposo. Entonces, de repente, sonó mi teléfono. Era la familia de mi esposo llamando. Él había ido adelante para preparar el servicio. Tal vez había olvidado algo. Contesté, esperando que fuera él, pero en su lugar, escuché, Kristen, no vayas al funeral. Regresa de inmediato a la casa de tus padres en el campo. La voz de mi esposo sonaba agitada por el teléfono. ¿Qué? ¿Quieres que regrese a la casa de mis padres? ¿Por qué estás tan preocupado? Lo siento, hay un problema en el lugar. Te lo explicaré cuando nos veamos. Estaba confundida. ¿Qué problema? Parecía realmente desconcertado, lo cual era inusual. Está bien, cálmate. Iré a la casa de mis padres como dijiste. Tomaré un taxi. Estaré allí pronto. Adiós. Colgó abruptamente. Tenía muchas preguntas, pero si Charles decía que fuera, debía haber una buena razón. Así que cambié mis planes y me dirigí a la casa de mis padres, sintiéndome presionada. Kristen, ¿qué pasa? ¿No es hoy el funeral de Charlotte? Entra primero y te explicaré. Cuando les conté lo que había pasado, estaban tan confundidos como yo, pero no pudimos discutir mucho sin Charles. Esperamos ansiosos por él. Alrededor de una hora después, él llegó apresurado. Kristen, ¿estás bien? Estoy bien, pero ¿qué pasó con tu mano? Noté que la mano de mi esposo estaba envuelta en una venda. La tocó con una expresión dolorida y comenzó a explicar lo que había sucedido en la casa de sus padres. Resulta que mi esposo tiene una hermana mayor llamada Jessica, que ha causado problemas a la familia desde joven. Ha tenido muchos problemas con la policía. A pesar de todo esto, su mamá Charlotte nunca se dio por vencida con Jessica. Incluso asumió la responsabilidad de las deudas de Jessica, creyendo que las pagaría. Pero Jessica rompió su promesa y se fue de casa. Esa fue la última vez que supieron de ella hasta el día del funeral de su madre. Apareció preguntando sobre su herencia justo después de que Charlotte falleciera. Mi esposo estaba furioso. ¿Cómo podía preguntar sobre dinero en un momento como este? Le dijo a Jessica que estaba excluida de la familia desde hace mucho tiempo y que la verdadera hija de Charlotte era yo, no Jessica. ¿Qué? Cristo, ¿quién es esa mujer? Es ridículo que ella pueda heredar y la verdadera hija no. La cara de Jessica se puso roja de rabia al escuchar la verdad. Agarró el teléfono de mi esposo y salió de la casa, lanzando palabras hostiles. Aparentemente, le mordió a mi esposo durante la confrontación, causando su herida. Rápidamente bloqueé el teléfono de forma remota, pero parecía que ella podría haber averiguado nuestra dirección y visto el rostro de Kristen en los contactos y fotos.
Dios mío, no puedo creer esto. Me sorprendió escuchar sobre la hermana de mi esposo por primera vez, y fue impactante saber que era una persona tan terrible. Lo siento por haberte ocultado esto. Es un problema familiar. Mi esposo se disculpó con una expresión dolorida. Estábamos tratando de averiguar qué hacer a continuación, intentando consolar a mi angustiado esposo. Bueno, probablemente deberíamos evitar nuestra casa en la ciudad por un tiempo, solo por seguridad, sugirió él. ¿Nuestra dirección en el campo es segura? Sí, no la guardé en mi teléfono, por si acaso. Decidimos quedarnos en nuestra casa en el campo. A medida que comenzaba el nuevo día, el sol salía y los pájaros cantaban. Voy a trabajar. Si pasa algo, llámame en mi teléfono de repuesto, ¿de acuerdo? Que tengas un buen día. Le dije adiós a mi esposo mientras se alejaba en su auto, forzando una sonrisa, pero por dentro estaba llena de preocupación. ¿Y si mi hermana política aparecía? ¿Y si intentaba hacerme daño? Estos pensamientos me mantenían en tensión. Cada vez que cerraba los ojos, no podía sacudirme el recuerdo de la cara enojada de Jessica en la casa de la familia de mi esposo. Pero aquí, en nuestra casa en el campo, la vida era tranquila. Los días pasaban sin problemas, y empecé a sentirme más a gusto. Las preocupaciones que me habían atormentado se estaban desvaneciendo, casi desapareciendo. Ojalá el problema con mi hermana política pudiera simplemente desaparecer. Comencé a sentirme esperanzada, pero luego todo cambió. Hola, ¿están Charles y Kristen aquí? Ese día, un oficial de policía de la estación local apareció en nuestra puerta. ¿Qué pasa? Pregunté nerviosa, presintiendo algo malo, y lamentablemente, tenía razón. Nuestra casa en la ciudad había sido saqueada, y la policía acababa de ser llamada al lugar. Contacté rápidamente a mi esposo, y volvimos juntos. Cuando llegamos, era un caos. Todos los cajones estaban abiertos, como si hubiera pasado un tornado. ¿Falta algo?, preguntó el oficial. Revisamos con él dentro de la casa. Afortunadamente, nuestros documentos importantes y objetos de valor parecían intactos, pero faltaban algunas cosas de nuestro tocador. El oficial también mencionó que había habido informes de una mujer sospechosa rondando por la zona últimamente, gritando cosas como sal y págame frente a nuestra casa. Charles, ¿podría ser? No terminé la frase, ya que ya sabía la respuesta. Mi esposo asintió, confirmando mis sospechas. Explicamos la situación con Jessica a la policía. Manejaran la situación con el funeral interrumpido, el teléfono robado y la mano herida de mi esposo de manera bastante eficiente. Ayudó que ya hubiéramos informado sobre el incidente del teléfono. Tuvimos que dar una declaración detallada en la estación de policía y no regresamos a nuestra casa en el campo hasta que comenzó a oscurecer. Afortunadamente, el ladrón fue capturado poco después y, como sospechábamos, era Jessica. Mi cuñada. La policía nos dijo que tuvo la audacia de quedarse en un hotel cerca de nuestra casa después del robo. La arrestaron mientras recibía un masaje de servicio a la habitación, usando el dinero que nos robó para pagar todo. Aunque Jessica admitió el crimen, negaba haber cometido el robo. Parecía que cuando se trataba de asuntos familiares, las cosas se complicaban. Nos llamaron de vuelta a la estación de policía. Entramos a la sala, guiados por el oficial, y allí estaba Jessica, hundida en su silla. De repente, habló indignada, acusando a mi esposo Charles. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esta manera? Es increíble. Jessica no mostró remordimientos. No parecía pensar que había hecho algo malo. Probablemente actuó igual durante el interrogatorio policial. Según ella, no entró a la casa para robar. Decía que vino a discutir asuntos de herencia, pero como no estábamos en casa, dijo que no tuvo más opción que entrar por la fuerza. Incluso el dinero que tomó era solo para sus gastos cercanos, argumentó. En esencia, Jessica nos estaba echando la culpa de todo. Era una forma de pensar tan egoísta y estrecha. Saber que una persona tan peligrosa guardaba rencor contra mí era aterrador. Si la hubiera encontrado sola, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Solo pensarlo me hacía estremecer. Mientras tanto, Charles y Jessica estaban en una acalorada discusión. Tienes cara dura de aparecer después de todo este tiempo y actuar como si fueras parte de la familia. Devuélveme mi teléfono, exigió Charles. Está bien, lo devolveré. Lo bloqueaste de inmediato, concedió Jessica. No pude ni siquiera usarlo adecuadamente, ¿verdad?
Además, la familia es la familia. No, tanto mamá como yo rompimos lazos contigo hace mucho tiempo. Eso significa que no tienes derecho a la herencia de ella. Y dejar todo su dinero a la hija de una extraña en lugar de a su propia hija. ¿Estaba la anciana loca o qué? No pude soportar escuchar palabras tan irrespetuosas sobre Charlotte, así que me encontré gritando antes de darme cuenta, pero Jessica solo me miró con desdén, claramente molesta. Eres tú la mujer cristiana, ¿verdad? ¿La que robó la herencia que se suponía que era mía? No, no robé nada. ¿De qué estás hablando? Intenté defenderme, pero la mirada intensa de Jessica me ponía incómoda. No podía encontrar las palabras adecuadas. Sentía que podía ver a través de mí, y empezó a reírse como si hubiera ganado. En ese momento, el oficial de policía intervino. Calmémonos todos. Parece que hay mucho que discutir. ¿Por qué no tenemos primero una conversación familiar? Debe haber decidido que era un asunto familiar. Podemos hablar sobre los cargos y todo lo demás después, dijo, tomando control de la situación. Más tarde, nos reunimos para una discusión formal en la casa de mis suegros. La sala, adornada con alfombras, estaba llena de tensión mientras los familiares de Charlotte se sentaban alrededor de la gran mesa. Fue Jessica quien habló primero. Si me dan mi parte de la herencia, perdonaré todos los conflictos pasados. Deberían agradecérmelo por ser tan generosa, dijo Jessica con arrogancia. No era sorprendente. No había cambiado en más de una década, así que no esperábamos que cambiara en solo unos días. Seguía insistiendo, dame la herencia, deja los cargos, pero no teníamos intención de cumplir sus demandas. Ya hemos explicado que fuiste desheredada, por lo que no tienes derecho a nada de la herencia de mamá. Bueno, entonces, ¿por qué no me das algo de dinero después de que recibas la herencia? No hay manera de que esa idea ridícula suceda, dijo mi esposo. Claramente frustrado, traté de calmarlo antes de dirigirme a Jessica, intentando mantener la calma. Jessica, ¿de verdad leíste todo el testamento de Charlotte? Había una sección sobre ti también. Solo me interesa la parte de la herencia, el resto son probablemente solo sus quejas hacia mí. No, Charlotte estaba preocupada por ti, se sentía arrepentida, expliqué. Entonces debería haberme dado la herencia aún más. Respondió Jessica con molestia. Me sentí enojada pero sobre todo triste. Ella veía a su propia madre, Charlotte, como nada más que una forma de obtener dinero. Charlotte no te dejó dinero porque sabía que eso no te iba a cambiar. Dije, sin esperar su respuesta. No voy a dejar que alguien como tú tenga parte del dinero de Charlotte. Me dices que tienes valor, considerando que ni siquiera eres familia. No quiero escuchar eso de alguien que abandonó sus propios lazos familiares. Respondí. Jessica parecía sorprendida por un momento, luego sus ojos se entrecerraron, mirándome intensamente. Era una mirada aterradora, pero esta vez no aparté la vista. No hay nada más que discutir. Por favor, vete ahora, dije con firmeza, enfrentando la mirada intimidante de Jessica. De repente, Jessica se lanzó sobre la mesa hacia mí, impulsada por la rabia o el miedo, pero mi esposo y otros familiares rápidamente la sujetaron. 10 minutos después, la policía llegó y la sacó con fuerza. Durante todo el proceso, Jessica seguía lanzando insultos, pero cuando la colocaron en un patrullero, parecía derrotada, con los hombros caídos. Más tarde, supe que Jessica fue enviada a prisión. Se aceptó oficialmente un informe del incidente. Resultó que Jessica tenía deudas significativas con prestamistas, lo que explicaba su obsesión con la herencia de Charlotte. Sin embargo, se esperaba que tuviera una vida miserable entre rejas. Ella simplemente no entiende el amor incondicional. Hizo sus elecciones y ahora debe enfrentar las consecuencias. Reflexionamos sobre los recientes eventos en nuestra casa, que finalmente volvió a la normalidad después de mucho tiempo, mientras mi esposo encendía incienso frente al retrato de mi suegra. Comentó, me sorprendió verte defenderte con tanta valentía, Kristen. Bueno, eso es porque leí el testamento de la suegra nuevamente. La verdad es que revisité el testamento de mi suegra el día antes de hablar con mi cuñada. No había tenido la oportunidad de leerlo a fondo antes. El testamento era como una carta sentida de Charlotte, llena de sus profundas emociones. Cada palabra tocaba mi corazón. Charlotte siempre se preocupó profundamente por su familia. No guardaba rencores y solo deseaba nuestra felicidad como pareja.
Habría hecho cualquier cosa por su verdadera hija. Sosteniendo mi suéter cerca, se me llenaron los ojos de lágrimas mientras pensaba en mi suegra. Viéndome molesta, mi esposo intentó animarme. Kristen, ¿puedes enseñarme a tejer también? Claro, te enseñaré las técnicas de tejido que usaba Charlotte, dije, secándome las lágrimas con una sonrisa. Valoramos su memoria y usamos bien su herencia. Desde ese momento, me prometí vivir una vida feliz, honrando la memoria de Charlotte.